Es licenciado en Historia del Arte y Música e imparte ambas disciplinas en el IER de Alta. Aparte de eso, yo diría que, por lo menos en Córdoba, es el especialista número 1 en Marcel Proust. Ahora vais a tener la oportunidad de comprobarlo. Quisiera brevemente decir el porqué, digamos, de este acto, ¿no? Hoy. Es sencillo, hoy es el centenario de la muerte de Marcel Proust. Entonces el Ateneo, como entidad cultural, sin ánimo de lucro, pues no podía dejar pasar esta fecha tan señalada con una charla, conferencia de homenaje sobre el personaje, ¿no? Entonces el Ateneo pues hace tiempo que programó esto. ¿Cómo surge la idea? Pues hace muchísimo tiempo, vamos, el año pasado, un compañero ateneísta, Rafael Jiménez, que lo tenéis aquí, pues editó un libro, publicó un libro maravilloso sobre las flores de Proust, que tuve el inmenso honor de presentar también, y ahí conocí precisamente a Alberto, ¿no? Que lo ilustró sobre Marcel Proust, con una charla también maravillosa. Entonces ahí cogimos la idea de que en el centenario, pues hacer este acto en el Ateneo para todo libre, para todo el mundo que quisiera venir, ¿no? Gracias, Rafael, por la y bueno, yo voy a cederle ya la palabra a nuestro profesor y únicamente indicarles que al final, cuando él termine, pues vamos a reservar un tiempo, el que queráis, para que podáis preguntar lo que queráis, cualquier cosa. Tenéis aquí una oportunidad tremenda de cualquier duda que tengáis sobre o cualquier curiosidad sobre Marcel Proust. Estoy absolutamente seguro que don Alberto sabrá responderla debidamente. Así que, sin más, le cedo la palabra a don Alberto Rubio. Muchas gracias a Manuel y a los que habéis decidido sacrificar esta tarde del viernes arriesgándoos a la conferencia, que en realidad todo esto, las presentaciones suelen ser exageradas, pero en mi caso yo creo que más todavía, porque especialista no soy en Marcel Proust, soy un entusiasta y un lector pues de toda la vida. Yo descubrí a Marcel Proust en la época de la facultad y desde entonces no he dejado de leerlo, y en ese sentido pues me es muy familiar. Supongo que, como le pasa a todo el mundo, las aficiones pues le vienen por una afinidad con un autor, y de la misma manera que en música uno encuentra autores que le hablan de sí mismo, de sus sentimientos, y busca en ellos, en realidad buscándose a sí mismo, como diría Proust, pues igual en un autor, en cuanto encontramos esa afinidad, nos buscamos a nosotros mismos, y en mi caso pues ha sido Proust. Los afanes, las angustias, la manera de entender el mundo, pues digamos que nos pasa a todos, pues nos revela un autor favorito, lo es por eso, porque nos revela a nosotros mismos, y en ese sentido pues no he dejado nunca de leer a Proust, y ya está. Por eso puedo dar la impresión de que sé mucho sin ser realmente ni un especialista, ni un filólogo, ni nada de eso. A mí, hombre, me gustaría, precisamente lo que me gustaría es encontrar más gente como yo, que la hay mucho, porque Proust es un autor de culto, diríamos hoy, utilizando esta expresión tan en boga, ¿no? Y realmente pues hay un culto proustiano, como hay un culto joyciano, o kafkiano, o wagneriano, y seguro que en Córdoba pues sería estupendo poder formar un círculo de entusiastas de Proust. En el instituto donde yo trabajo, que por cierto aprovecho para dar las gracias a mis compañeros aquí presentes, pues estamos haciendo todo lo posible por sembrar esa semilla, que sin duda germinará en aquellos que ya de por sí tienen algo de Proust en sí mismos, y la cuestión pues es eso, darlo a conocer. Así que, sin más, bueno, voy a empezar a ordenar la conferencia. Yo había pensado primero dando algunos datos biográficos, hablando luego algo de la obra, y luego finalmente pues de la publicación, las dificultades que encontró, y bueno, y el final de su vida. Bueno, ya sabéis que Proust es fundamentalmente un autor de una sola obra, que es un monumento literario con el que para muchos culmina la gran tradición novelística
clásica europea y francesa. En la línea de la novela psicológica francesa no se puede ir más lejos, o sea, quiero decir, Proust superó todo, Stendhal, Balzac, por supuesto, y está ahí en esa cúspide. Ha habido algunos autores como Virginia Woolf que dijo después de Proust que se puede escribir, o sea, es realmente como la piedra angular de todo el edificio de la literatura europea. Pero vamos, no quiero tampoco hacer demasiado énfasis. Me gustaría que eso fuera algo que naturalmente se descubriera en Proust leyéndolo, sin más. En cuanto a los datos biográficos, que puede que sean muy conocidos, pero por si acaso no, pues voy a dar algunos. Aquí tenemos, afortunadamente, pues se conservan muchas fotografías de Proust. Proust era también un gran amante de la fotografía. Él, de la misma manera que observaba los objetos de la realidad, tratando muchas veces de descubrir esa belleza misteriosa que él encontraba incluso en los objetos más insignificantes, también era un gran coleccionista de fotografías, y en algún caso a lo mejor hablamos también en un sentido un poco perturbado. Hay que hablar también de eso, de la neurosis de Proust. Hay que hablar de tantas cosas que a ver si nos da tiempo. Empezamos con la infancia de Proust. La infancia de Proust fue quizá demasiado bonita, demasiado tierna. Él estuvo enamorado de su infancia toda su vida y digo demasiado tierna porque, pues bueno, quizá no le preparó para la dureza de la vida real, y fue una persona que desarrolló una hipersensibilidad muy dolorosa, que durante el tiempo de su infancia pues estuvo arropado por su abuela, su madre. Tenemos también su hermano. Aquí tenemos la fotografía de los dos, una de las muchas de los dos hermanos. Robert, que era 2 años menor que Proust. Proust es el que está aquí a la izquierda. Y fueron 2 hermanos que se quisieron siempre mucho, tuvieron una relación fraternal muy tierna hasta el final. Algunos han preguntado por qué en una novela que parece tan autobiográfica, el hermano sencillamente no aparece. Hay que tener en cuenta que, aunque es verdad que Proust trató de recuperar el tiempo pasado, el tiempo perdido, el tiempo que parecía haber sido destruido por los años, tratar de reconstruirlo en la obra de arte, pero realmente no es una autobiografía en el sentido estricto, es una obra de arte y por tanto está muy estilizada también, Y quiero decir que no hay que pensar, como algunos han pensado, es que Proust tenía celos de su hermano, no lo quería, ¿por qué no aparece en la novela?, ¿no? Hay gente muy querida que no aparece en la novela. Hay aspectos que tuvieron sin duda que ser importantísimos para Proust, como por ejemplo la muerte de su madre, que sabemos que fue determinante, y no aparece en la novela por la sencilla razón de que dedica una parte tan importante al desarrollo de la enfermedad y muerte de su abuela, que realmente aquellos aspectos que tanto le hicieron sufrir y le hicieron aprender de ese sufrimiento durante el proceso también de la muerte de su madre, pues no era cuestión de repetirlo. Quiero decir que tenía que atender a la estructura de la obra, y en ese sentido, pues no es autobiográfica. Y bueno, ya veremos que hay muchos aspectos en que se salta la verdad. También es verdad que hay muchísimos personajes y situaciones sacados de circunstancias reales. Eso sí, la mayoría de las situaciones que cuenta, prácticamente todas se pueden detectar en su biografía. Y los personajes, ya veremos, están construidos no directamente calcados de un personaje, de una persona real, sino compuestos a base de varias personas reales que él conocía y atribuyendo características de uno y de otro a un personaje. En eso vemos, porque además es que se conservan los cuadernos preparatorios de En busca del tiempo perdido y vamos viendo cómo van evolucionando los personajes. Incluso
como en algunos cuadernos aparecen los nombres reales de las personas en las que están basados esos personajes y cómo va creando sus personajes a partir de características de uno y de otros. Hay personajes, por ejemplo, los que hayáis leído la novela, el barón de Charlize y el marqués de Norpois, que son absolutamente personajes muy bien individualizados y que nunca confundiríamos uno con el otro, pues sin embargo en los cuadernos preparatorios son un solo personaje. Quiero decir que construye a los distintos personajes de su novela basándose en un compendio, un compuesto de personas reales. Bueno, todo esto para decir por qué no aparece el hermano, que sin duda pues lo quiso mucho, se protegían mucho los dos. Su hermano además, bueno, la verdad es que toda la familia era muy brillante. Prácticamente todos recibieron la Legión de Honor, el padre y los dos hermanos. El padre y el hermano fueron médicos y Robert Proust pues estuvo atendiendo hasta el final a su hermano. Ya tendremos ocasión de hablar de eso también. Vamos por orden. No quiero abrir paréntesis demasiado largos porque el tiempo apremia. Aquí tenemos al doctor Adrien Proust. Proust es hijo de este médico francés y de una señora judía, Jeanne Weil, de la que luego hablaremos. Procedían de ambientes sociales muy distintos. Adrien Proust había nacido en Illiers. Illiers es el pueblo de donde procede la familia Proust, de siglos llevaban asentados allí. El padre de Adrien Proust tenía una tienda, un comercio en el que fabricaba velas, cirios, cosa que en aquella época pues todavía debía ser un buen negocio, pero vamos, quiero decir, una familia modesta, y él tenía la intención de que su hijo se hiciera cura. Entre otras cosas, él fabricaba muchos cirios para la iglesia, y había mucho contacto, pero bueno, después de estar en el seminario una temporada, decidió que aquello no era lo suyo, y aunque nunca dejó de ser católico practicante, pero consiguió una beca para estudios de medicina, una persona muy brillante, llegó a ser interno en varios hospitales de París y sobre todo hizo una carrera muy brillante, como urólogo y ginecólogo, escribió muchos tratados, por ejemplo uno de ellos recomendando que las mujeres no usaran corsé, que era malísimo para la espalda, como alguien me recordó el otro día. Pero sobre todo el Estado francés estuvo muy agradecido porque fue el que organizó el cordón sanitario cuando una de las grandes epidemias de cólera, y se especializó tanto en esto que lo nombraron inspector jefe de los servicios sanitarios, estuvo en conferencias internacionales en Turquía, en Persia, en España. Precisamente en la novela se nombra al padre del narrador en un viaje a España. En fin, una persona, como veis, pues muy culta y muy prestigiosa. Su madre, Jeanne Weil, y además no perdamos de vista que era un científico. La mentalidad científica será uno de los aspectos de Proust. Y otro de los aspectos de Proust pues, es la mentalidad intuitiva, la personalidad poética, artística, que heredó de este otro personaje. Su madre, Jeanne Weil, es hija de unos agentes de bolsa muy ricos. El tío de Proust, no, el tío de Jeanne Weil, el tío abuelo de Proust, que aparece también en la novela como el tío Adolfo, literalmente. En realidad su nombre era Louis Weil, pero con todas las características aparece en la novela. Era un solterón, así un poco libertino, muy rico. La familia era, ya os digo, de religión judía. La madre, aunque realmente no era muy devota de su religión, pero por respeto a sus padres la conservó. Quiero decir, aunque se casó con un católico, pero no dejó nunca de profesar el judaísmo. Y eso, era una mujer muy culta. Se conservan incluso cuadernos escritos por ella donde iba recopilando citas de clásicos que leía constantemente. Tanto ella como su madre, la abuela de Proust, otro de los grandes, inolvidables personajes de la novela,
la abuela, pues también traída tal cual. Sí, hay personajes en la novela que sí están hechos de una pieza. Uno de ellos es la madre de Proust. El padre no es tan importante, pero está muy bien definido también. Y la abuela es un personaje absolutamente entrañable del que uno se enamora y del que también con el que sufre mucho con todo el proceso de la enfermedad y la muerte de la abuela. Para que os hagáis una idea, hago aquí una breve lectura de la descripción de la abuela. Dice: porque era tan buena y de tan humilde corazón que su cariño a los demás y la poca importancia que a sí propia se daba se armonizaban dentro de sus ojos en una sonrisa que, al revés de las que vemos en muchos rostros humanos, no encerraba ironía más que hacia sí misma, y para nosotros era como el besar de unos ojos que no pueden mirar a una persona querida sin acariciarla apasionadamente. Es un personaje absolutamente tierno, muy preocupada, tanto ella como su hija, es decir, la madre de Proust, por la hipersensibilidad del niño. Hay que decir también que la madre de Proust sentía cierta culpabilidad por la neurastenia evidente del pobre Marcel, porque parece ser que, se sabe que fue durante el episodio de la Comuna, ya sabéis, la verdadera revolución que tomó París y que acabó en un baño de sangre, que fue cuando